Teniendo en cuenta que el estreno de Rise of the Beast está prácticamente a la vuelta de la esquina, de que ya falta menos de un mes para que se estrene, pues bueno, creo que va siendo hora de comentar la saga cinematográfica de Michael Bay y ver exactamente qué chotos fue lo que pasó, cómo es que pasamos de esto a esto. ¡Muévete, torpe, hacia un lado! ¡Muévete, torpe, hacia un lado! Y a ver, llevo planeando durante bastante tiempo comentar la saga de Michael Bay, pero simplemente no se me ocurrió exactamente cómo hacerlo. Es decir, se me ocurrió sencillamente hacer una crítica como estoy acostumbrado, pero simplemente no me llegaba mucho lo que son las ideas, no tenía ideas muy claras al respecto y creo que todavía no las tengo. Así como que también se me llegó a ocurrir incluso comentar los cambios que yo hubiese hecho para que la saga fuese un poquito menos mierdera. Sin embargo, al final he decidido hacer una suerte de mezcla de ambos elementos. Vamos a ver qué sale de este híbrido raro, de qué sale de este híbrido extraterrestre. Por el hecho de que ni yo mismo tengo del todo claro mis ideas al respecto, ya que las mismas han ido cambiando bastante con el paso del tiempo, lo reconozco. Y nada asegura que no puedan cambiar en un futuro cercano. Si tuviese que empezar por alguna parte, tendría que ser por la historia, por el hecho de que es quizás lo más complicado, pero también es verdad que es lo que abarca más de lo que quiero comentar respecto a la misma, de mis pensamientos respecto a la saga. Y lo cierto es que el tema de la historia es algo que claramente fue cambiando y no para bien a lo largo de la franquicia. A ver, la primera película realmente tenía una trama bastante sencilla, es decir, llegan los robots, están buscando el MacGuffin de turno, Megatron quiere simplemente conquistar el mundo, es decir, literalmente la primera película es la que tiene la trama más sencilla y eso lo demuestra este comentario de Sam. Es el mensajero de la muerte, quiere usar el cubo para transformar nuestra tecnología y apoderarse del universo. Es su plan. Ya está, no hace falta complicarse la vida, es decir, extraño un poco cuando las películas tenían tramas bastante sencillas pero funcionales, en donde basaban la mayor parte de su carisma en simplemente los personajes y no tanto en tener una trama rebuscada como se siente que se intenta forzar últimamente. Sí es verdad que la primera película tenía algunos elementos que eran quizás un poquito, solo un poquito más enrevesados, como lo es toda la trama del Sector 7, que básicamente es una alusión al Área 51, o el tema de que prácticamente están haciendo una suerte de casi, podríamos decir, de invasión secreta desde que empieza la película. Pero también es verdad que, en comparación con lo que vemos en las películas posteriores, las cosas se mantienen bastante sencillas, porque ya para la siguiente película la cosa se va al carajo con todo el tema de que, oh no, los extraterrestres ya habían llegado en la época de Egipto, ya habían llegado para antes de que se construyesen las pirámides de Tutankamón. Y más aún se va al carajo con el tema de la presencia de Fallen, con el hecho de que Megatron tenía un maestro, con el hecho de que Megatron no está detrás de un choto, y el hecho de que Sam básicamente acaba con un tumor en el cerebro. De paso también es verdad que, y creo que es algo inevitable, esta película es en la que más se nota lo que fue el tema de la huelga de guionistas del 2008 a 2009. Es una película en la que se nota bastante que se vio afectada por la huelga de guionistas. Por algo prácticamente el clímax de la misma sucede tan rápido, los diálogos se sienten tan estúpidos. Y si bien es cierto que la trama no es imposible entenderla, sí que cuesta un poco más en comparación con otras seguirle el hilo argumental. Es decir, cuesta un poco más entender a dónde quiere llegar en comparación con lo que pasa en Dark of the Moon. Y sí, para Dark of the Moon esto se resolvió bastante por el hecho de que prácticamente, si bien es cierto que el título puede resultar un poquito engañoso, ya que realmente todo el tema de lo de la luna no tiene tanto peso al final para la película, sí es verdad que por lo menos se mantuvo las cosas un poco más simples, es decir, sencillamente una suerte, podríamos llamarlo así, de traición secreta, una suerte de deserción para unirse al bando contrario. Pero como tal no pasa lo mismo que en la película anterior, es decir, mientras en Revenge of the Fallen la trama era básicamente buscar pistas respecto a dónde carajos estaba la Matrix del liderazgo, para esta película realmente todos esos elementos de, llamémoslo así, misterio no están realmente tan presentes. Lo que es más, podemos decir que los mismos desaparecen por completo poco antes de que Sentinel Prime, pues bueno, se tronase a Ironhide. Sin embargo, esto es algo que inevitablemente genera aún más dudas respecto a cómo carajos es que encaja toda la saga, es decir, si tenemos en consideración el hecho de que Fallen se supone que estaría buscando desde un principio el Allspark para realmente saber la ubicación de la Matrix, y si tenemos en consideración el hecho de que Fallen esencialmente lo que buscaba era utilizar los recursos de la Tierra para reconstruir Cybertron,
No termino de ver cómo se supone que encaja una trama con la otra, es decir, sí que se podría llegar a alguna conclusión, es decir, por algo el canal Theorimus logra encontrar una respuesta, por rebuscada que sea, a muchas de estas interrogantes, pero sencillamente es algo que cuesta un poco más ver cómo se conectan, no porque sea imposible, sino porque prácticamente se siente como si todas fuesen ideas de distintas personas. Sin embargo, dentro de lo que cabe, la trilogía original de Bay no estaba tan mal, pero las cosas irían al carajo ya para lo que viene a ser Age of Extinction. Es de amplio conocimiento el hecho de que Michael Bay quería terminar la saga en Dark of the Moon y sin embargo se vio forzado a continuarla esencialmente por el hecho de que continuar con la saga de Transformers le permitió filmar la película que él realmente quería, que era Pain and Gain, y se nota. Es decir, ya para Age of Extinction se sumaron bastantes subtramas. Si tenemos en consideración todo el tema de la trama de Lockdown buscando a Optimus, por razones que nunca se terminan de aclarar, la trama de que los extraterrestres llegaron antes a la Tierra a prácticamente terraformarla, por decirlo así, la trama de que los Autobots están siendo cazados por agentes de la CIA, la trama de que hay una compañía que está haciendo sus propios Transformers. Por mucho que me gusta Age of Extinction, he de reconocer que en comparación con las otras películas, esta se siente demasiado desmadre, especialmente por el hecho de que es aún más difícil encajar dónde carajos va Lockdown en todo esto. Cuesta bastante encajar cómo carajos metemos a los Quintessons, suponiendo que sean los Quintessons, dentro de toda esta trama. Es en detalles así en donde se nota bastante que esta película pretendía ser lo que podríamos denominar un soft reboot, del mismo modo que lo podría hacer, por ejemplo, Star Wars Episodio 7, es decir, una historia que prácticamente, a pesar de que es continuación de una anterior, presenta tantos elementos nuevos y tanta desconexión de lo visto anteriormente, que sencillamente podría considerarse una historia prácticamente nueva, un nuevo comienzo. Por algo prácticamente cambiaron casi todo el cast de personajes, siendo que los únicos que se mantienen son Optimus, Bumblebee y hasta cierto punto Megatron. Y dentro de lo que cabe, la película realmente no está tan mal, es decir, tiene cierto grado de sentido lo que presenta si la analizásemos como una película individual, pero el problema es que sencillamente esto forma parte de una saga más grande, esto forma parte de una saga de 3 películas anteriores, con lo que es un poco complicado ver cómo encaja dentro de todo el conjunto. No por nada, el canal comentado anteriormente prácticamente se devana los sesos para hacer que todo pueda encajar más o menos bien, pero de nuevo, esto es un trabajo que debería hacer el propio guionista y no que deberían hacer los fans. Ya ni hablar de lo que pasa en The Last Night, en donde claramente quisieron utilizar ideas de Prime con todo lo de que Unicron es realmente el planeta Tierra, pero sencillamente, pues bueno, está de más decir que ya para lo que viene a ser The Last Night, la cosa se va todavía más al carajo que de costumbre, la cosa se vuelve todavía más enrevesada y difícil de seguir el hilo argumental, incluso teniendo en consideración solo las últimas 2 películas, es algo complicado ver cómo encaja toda la historia, cómo carajos la trama de Lockdown puede calzar con ahora la presencia de Unicron y más aún con la presencia de Quintessa, quien aparentemente es la verdadera creadora de los bichos. Ya ni hablar del hecho de que la presencia de Quintessa genera todavía más dudas realmente de cuál es el papel de Megatron en todo esto, es decir, de dónde salió Megatron exactamente, si él en realidad es también un caballero al igual que Optimus o qué carajos es él. Y a ver, esto no es necesariamente algo que sea exclusivo del canal Theorimus, sino que también ya de por sí los cómics de IDW, los cómics de IDW que salieron durante la época de la trilogía original, también intentaron explicar algunas de estas interrogantes, también intentaron explicar algunos de esos conflictos para darles una explicación, como malamente pudieron, pero evidentemente es algo que se fue volviendo cada vez más difícil, empezando por el hecho de que la representación de Shockwave es incompatible con lo que se ve en el juego de Dark of the Moon, el cual sí es canónico. La trama realmente tenía potencial, pero a mi parecer simplemente fue decayendo cada vez más por sencillamente no tener ideas claras desde un comienzo e ir complicando cada vez las cosas con más tramas, las cuales involucraban eventos aún más anteriores a los que se ven en la película. Lo que es más, parece que la trama de todas y cada una de las películas de esta saga fuese sacada de capítulos de alienígenas ancestrales. Parece prácticamente como si se hubiesen puesto a ver History Channel una noche y a partir de ahí sacaron todas las ideas. Por mucho que el mismo Alienígenas Ancestrales no es coherente ni consigo mismo. Sin embargo, las tramas enrevesadas no son el único problema que tiene esta saga, por el hecho de que si hay algo que se le criticó desde un comienzo a lo que se supone es una película de Transformers, es el hecho de que los mismos casi no tienen participación en comparación con los personajes humanos. Desde el primer día se criticó bastante el hecho de que para la primera película se forzó mucho la presencia de lo que podríamos definir como una trama de ponerla.
el hecho de que la película podría decirse que está dividida en tres partes. Por un lado, la trama de los robots buscando el cubo Rubik. Por otra parte, la trama de los milicos tratando de saber qué carajos está pasando y cómo enfrentar a los putos robots. Y por otra, un cabrón que simplemente quiere coger. Y a ver, si bien es cierto que también es ampliamente sabido que prácticamente estas películas son en buena parte propaganda militar, al igual que casi todo el cine bélico de Estados Unidos, también es verdad que si nos ponemos estrictos, pues bueno, mucho sentido no tiene involucrar a lo que esencialmente es un adolescente calenturiento, pero todo cobra mucho más sentido si pensamos en el hecho de que esencialmente esto es una invasión extraterrestre, que son básicamente extraterrestres llegando a la Tierra y con los que tenemos que hacer tratos, por lo que tiene mucho más sentido pensar en que los milicos tengan una presencia muy marcada en todo esto, brindándoles ayuda y casi supervisión, más que lo que pasa en Animated, que básicamente los convierten en superhéroes de la ciudad de Detroit. Si nos ponemos estrictos en estos términos, pues bueno, tiene algo de sentido. Mi conflicto, a diferencia de la mayoría, no es realmente con la trama de los milicos. Mi conflicto es realmente con la trama, especialmente lo que se refiere a Sam, por el hecho de que no es particularmente un protagonista muy carismático si nos ponemos estrictos. Es decir, Sam nunca fue precisamente un protagonista realmente interesante. Más aún por el hecho de que conforme fue avanzando la saga, con cada película parecía cada vez más que Sam estaba ahí por pura inercia y se iba volviendo cada vez más histriónico. Si ya de por sí se volvió un tanto insoportable para la segunda película, con todo lo que viene a ser, por ejemplo, su escena en la universidad prácticamente perdiendo la chaveta, se fue totalmente al carajo en su última película, en donde directamente lo vemos totalmente histérico y vuelto loco pateando un auto. No digo necesariamente que tengamos que suprimir por completo la presencia humana en estas películas. Prueba de ello es que casi todas las series de Transformers, con la excepción de la trilogía de Netflix, así como de Beast Wars, no tiene presencia de personajes humanos, sí, porque esto la verdad no cuenta. Pero sí que no hubiese estado mal medirse un poco más con esto, o cuando menos crear personajes que fuesen ligeramente más interesantes que Sam. Es decir, si tuviese que mencionar personajes que cuando menos logran ser, aunque sean ligeramente más interesantes en comparación con Sam, tendría que citar a Lennox, el cual aún así me parece un personaje un poco soso, pero bueno, por lo menos llama un poco más de atención para la primera película. El caso de Simmons, el cual definitivamente es el personaje que más suele robarse la pantalla por el hecho de que prácticamente está loco. O un personaje que curiosamente la gente no suele valorar mucho, pero a mí particularmente nunca me desagradó su participación en las películas, que fue Mikaela. Es decir, si nos ponemos estrictos, Mikaela hace mucho más que Sam en comparación. No digo con eso de que hubiese querido todavía más presencia de Mikaela en las películas. De hecho, por el contrario, creo que hasta cierto punto puede llegar a ser un poco excesiva, pero definitivamente era una mejor opción en comparación con Carly, la cual prácticamente se siente en todo momento de la película, especialmente durante el primer acto, que le está poniendo los cuernos a Sam las 24 horas. No sé, particularmente para mí es un personaje bastante desagradable. Ya para la siguiente película, irónicamente no me desagradaron tanto lo que son los personajes humanos. Puede ser por el hecho de que los robots tienen un poco más de presencia en comparación con la trilogía original de Bay, pero lo cierto es que los personajes humanos de esta película tampoco me desagradaron tanto. Es decir, por lo menos se siente que tienen tramas y personalidades mucho más definidas en comparación, que aunque sean unidimensionales, prefiero eso a que directamente se sientan todos como si fuesen el mismo monigote. De paso, más aún teniendo en consideración el hecho de que para esta película se redujo bastante lo que viene a ser el elenco humano, puesto que prácticamente la presencia de los milicos es inexistente. Sin embargo, nuevamente, como tiene que ser de costumbre para Michael Bay, todo eso se fue al carajo para su última película, la cual, pues bueno, ya es ampliamente sabido el hecho de que fue con diferencia la más mierdera de todas, y en este caso no es la excepción, por el hecho de que esta última película no solamente hizo que el personaje de Kate fuese otra vez increíblemente odioso, sea un personaje otra vez increíblemente detestable, sino que además el personaje de Vivian tampoco aporta un choto a la película. Y los milicos para esta película se sienten incluso más irrelevantes en comparación con la trilogía original de Bay. Pero si hablamos de personajes, obviamente los que se llevaron la peor parte fueron evidentemente los robots. Es decir, por un lado está el hecho de que los Autobots a lo largo de esta saga no tienen realmente mucha personalidad, por lo menos no en la saga de Michael Bay, por el hecho de que prácticamente los únicos personajes que tienen algo de presencia son naturalmente Optimus, Bumblebee y Sentinel ya para la última película. Pero realmente personajes como Jazz, personajes como Ironhide no aportan un carajo, o el que particularmente es el que más me choca por lo desaprovechado que se siente, que viene a ser Ratchet, el cual directamente nunca vemos siquiera haciendo de médico.
Es ampliamente sabido que para esta saga se pretendía originalmente meter para la primera película a Arcee en lugar de Ironhide, pero particularmente yo hubiese preferido directamente conservar a Ironhide y sustituir a Ratchet por Arcee, por el hecho de que Ratchet no aporta un carajo a la película, se siente en todo momento como un cero a la izquierda. Por lo que nunca he comprendido muy bien el por qué a la gente supuestamente le dolió la muerte de Ironhide cuando se lo tronaron por la espalda, cuando para mí es un personaje que, si bien tiene un diseño bonito, aunque quizás un poco sobrecargado, también es verdad que es un personaje que se siente plano de cojones. Es decir, es algo que por lo menos se pudo solucionar para lo que fue Age of Extinction otra vez, siendo de hecho uno de sus puntos más fuertes, el hecho de que Age of Extinction otra vez logró traer algo de carisma a los personajes robots, dándoles personalidades otra vez unidimensionales y extremadamente arquetípicas, pero por lo menos prefiero eso a ver prácticamente robots que no tienen ningún tipo de personalidad. Sin embargo, nuevamente las cosas se fueron al carajo, es decir, esto ya se está convirtiendo en una tradición para este video, pero básicamente todo parece que va pues medio regular durante la trilogía original, luego mejora un poquito para Age of Extinction y después se va al carajo de una manera bastante impresionante para The Last Night. Y en este caso pasa más o menos lo mismo, es decir, los personajes robots directamente en esta película es en la que tienen menos aparición, es en la que tienen menos presencia, puesto que prácticamente el único que aparece durante casi toda la película es Bumblebee. Sin embargo, si partimos del hecho de que esta es la película en la que Optimus tiene menos presencia hasta el punto en el cual prácticamente mi momento favorito es cuando le rompen el hocico, y en donde si bien es cierto que podríamos decir que los personajes de Age of Extinction todavía conservan lo que vienen a ser sus personalidades y su carisma, también es verdad que no hacen prácticamente un choto durante la película. Y bueno, ya ni hablar de lo que vienen a ser los villanos de la saga, los cuales, a ver, no quiero decir que sean un fracaso total, no quiero decir que los villanos de esta saga sean una mierda, pero es que la mitad de los mismos lo son. Es decir, por un lado, si bien es cierto que Megatron en la primera película es un personaje más simple que una escoba, tampoco considero que sea algo que esté necesariamente mal. Es decir, Megatron es un personaje el cual está bien que sea simple, siempre ha sido un villano bastante sencillo y eso está bien. Por lo menos logra ser un villano bastante imponente, no solo físicamente, sino también por lo que vienen a ser sus escasos pero llamativos diálogos, particularmente por la actuación de voz. Pero lo que vienen a ser particularmente Fallen y Quintessa son simplemente una cagada. Es decir, por un lado Quintessa es una villana que no impone en ningún momento, y ya no solamente por el hecho de que es una enana, sino que tampoco es que tenga frases lapidarias, o el caso de Fallen, el cual directamente apenas si tiene presencia en la película. Otra vez, algo que demuestra bastante el hecho de que esta película se vio muy afectada por la huelga de guionistas. Por fortuna es algo que medio queda resuelto con los personajes de Lockdown y Sentinel, porque por un lado Lockdown es un personaje que, si bien es cierto que tampoco es que tenga precisamente mucho carisma, sí que por lo menos se siente como un villano algo más intimidante en comparación, a pesar de ser un enano. Y a eso se le suma el hecho de que tiene frases que por lo menos se volvieron memes. Eso es algo. Y claro, ya lo que viene a ser el que definitivamente es el mejor villano a la fecha en la saga cinematográfica, que viene a ser Sentinel, un villano que por lo menos tiene motivaciones bastante claras y hasta cierto punto comprensibles, así como también una presencia y una rivalidad lo suficientemente marcada, definida y significativa contra Optimus como para poder hacer que el personaje se sienta con la suficiente presencia como para ser el villano principal de la película, y casi podríamos decir de la saga, partiendo del hecho de que esta se supone que iba a ser la última película. Sin embargo, el que definitivamente se llevó la peor parte es el caso de Megatron, porque si bien es cierto que en la primera película era un villano algo intimidante, era un villano imponente hasta cierto punto, también es verdad que conforme fue avanzando la saga cinematográfica, su papel fue decayendo progresivamente. Es decir, para la siguiente película directamente Megatron es el alumno de un anciano, y para la que le sigue es incluso peor, porque justamente otro anciano es el que se lo madrea, siendo que Megatron está totalmente hecho poronga. Y bueno, ya ni hablar de lo que vienen a ser las últimas dos películas, siendo que ya saben cómo es la tradición. Es decir, por un lado, para Age of Extinction directamente ni se llama Megatron, sino que le dieron un diseño medio feo. No posee ni siquiera diálogos interesantes, y muy por el contrario, tampoco es que tenga demasiada presencia en la película, siendo que no hace casi un carajo. Y por último tendríamos el caso de The Last Night, el cual directamente Megatron otra vez vuelve a ser la perra de alguien más. Le dieron el diseño más mamalón de todos y aún así no hace un carajo durante la película, más allá de acabar manco otra vez. Y sí, ya que lo mencioné, podemos pasar al tema de los diseños de los personajes. Sí es verdad que mucha gente le desagradan bastante, especialmente geoneros,
el hecho de que los personajes esencialmente se ven como si fuesen, pues bueno, chatarra apilada, el hecho de que los personajes parecen prácticamente como si hubiesen tomado un montón de hojas de papel, las hubiesen arrugado y les hubiesen dado medio forma de robot. Pero lo cierto es que algunos de los diseños no están tan mal y de hecho son bastante reconocibles, es decir, por algo Jazz en la primera película o Optimus son claramente reconocibles como los personajes originales de la G1. El problema realmente viene a ser los personajes que tienen silueta menos humana, como es el caso, por ejemplo, de Ironhide, o especialmente el caso de los Decepticons en su conjunto, por el hecho de que suelen padecer de los mismos problemas, es decir, por un lado el hecho de que cuesta distinguir el cuerpo. Es decir, al tener una silueta mucho menos humana y sobre todo al tener tantos paneles, cuesta distinguir partes específicas del cuerpo. Especialmente las escenas de acción más desmadradas. O el hecho de que simplemente la mayoría de estos robots, por desgracia, por esa suerte, llamémoslo así, de noción de querer mantener cierto realismo en lo que vienen a ser los colores, son prácticamente todos plateados, grises o negros directamente. ¡Dios, ¿por qué soy negro? Muy por el contrario, me gusta ver cómo, por ejemplo, para Edge of Extinction les dieron claramente colores distintivos a los Autobots principales y les dieron siluetas mucho más humanoides y claramente distinguibles, con lo que es notablemente más fácil distinguir exactamente qué es lo que pasa en la película, ya ni hablar del hecho de que simplemente redujeron bastante lo que viene a ser la complejidad de los diseños, haciéndolos cada vez más humanoides, pero también con paneles más sencillos. Y nuevamente, otra vez regresamos a los colores grises y diseños, algo enrevesados en The Last Night. Es decir, ya saben más o menos cómo va esto. The Last Night es con diferencia la oveja negra en todo esto. ¡La negra! Relacionado con el tema de las escenas de acción, definitivamente, a ver, es verdad que existe mucho que se le puede criticar a Michael Bay, pero yo particularmente no me meto tanto con él en lo que viene a ser su dirección de la acción. Sí, es verdad que todo el mundo se ha burlado de Michael Bay como básicamente ese fetichista de las explosiones, pero lo cierto es que Michael Bay no considero que sea necesariamente un director malo en lo que se refiere específicamente a películas de acción, por el hecho de que Michael Bay por lo menos logra crear escenas con cierto impacto visual, aunque también es verdad que tiene grandes problemas para hacer que dichas escenas sean siquiera legibles. Muy por el contrario, nuevamente, el tema de utilizar diseños mucho más humanos para los personajes es algo que ayuda bastante, así como también alejar la puta cámara. No por nada, la que podríamos decir que fue la mejor escena de acción de su trilogía original sigue siendo los madrazos que se dieron Optimus y Sentinel, por el hecho de que son personajes con siluetas mucho más claras y distinguibles, así como que también la cámara se mantuvo a una distancia bastante sana para saber exactamente qué es lo que sucede en la escena. Desafortunadamente los gringos son muy dados a esto, son muy dados a dirigir mal lo que vienen a ser escenas de acción. Irónicamente, los gringos son muy dados a dirigirlas como el puto culo, y eso lo demuestra la saga de Rápido y Fogoso, la cual directamente utiliza también planos muy cerrados y cortes continuos. ¿Por qué? Porque a nivel de producción resulta mucho más fácil filmar una escena de esa manera. Y nuevo, para Edge of Extinction se logró resolver este gran problema nuevamente por el tema de que sencillamente se utilizaron diseños bastante simplificados de los robots, así como que también se alejó la cámara, y eso lo demuestra por ejemplo el tiroteo en lo que podríamos llamar la caja de vidrio, en donde directamente la cámara se mantiene a una distancia bastante respetable, se mantiene una distancia lo suficientemente amplia como para distinguir exactamente qué es lo que está pasando y el cómo Hound se está quedando sin armas. Diría que esto es algo que se va otra vez al carajo en The Last Night, pero la verdad es que tiene tan pocas escenas de acción con los robots en sí, tiene tan pocos momentos en donde se ve a los robots en modo, pues eso, robot, que bueno, directamente podemos pasar al último apartado, que viene a ser el de los efectos especiales, los cuales definitivamente es un apartado en el que no quiero quedarme mucho tiempo por el hecho de que ya todos sabemos cómo va esto. Es decir, los efectos especiales de esta saga, si bien es cierto que decayeron un poquito con el paso de los años, se siguieron manteniendo bastante bien, seguían siendo efectos especiales bastante decentes, a pesar de que sí, nuevamente The Last Night tenía sus momentos como, bueno, la cabeza de Starscream. Pero dentro de lo que cabe, realmente esta saga supo mantener, aunque sea de manera más o menos decente, el nivel. Es decir, si lo comparamos con lo que estamos viendo últimamente en el cine de acción, especialmente con todo lo que viene de Induce, Light and Magic, por la explotación que están sufriendo por parte de Disney, pues bueno, definitivamente las cosas no estaban tan mal en aquel momento. Más aún teniendo en consideración que fue también Induce, Light and Magic quien se encargó de los efectos especiales de toda la saga de Transformers. Por lo que de manera resumida, esto fue la saga de Transformers. En general, como se está viendo, la mayoría de estos apartados, la conclusión sigue siendo la misma, es decir, hay una suerte de, llamémoslo así, ascenso conforme fue avanzando la misma,
llegando a lo que yo considero en la mayoría de esos apartados su tope, en lo que viene a ser Edge of Extinction, la cual fue una película bastante vapuleada, pero que a mí por lo menos me gustó en muchos aspectos, me gustó bastante, y creo que sí que fue una película con bastante potencial en comparación con las otras. Creo que sí que tenía el potencial de ser casi la mejor película de la saga, pero por el contrario se fue al carajo en su final. Como dije al principio del video, eso es algo que a mí me cuesta un poco analizar por el hecho de que le tengo cierto grado de aprecio a la saga, le tengo cierto grado de respeto, y definitivamente para mí es difícil analizar todos esos aspectos, especialmente por el hecho de que esencialmente sigo planteándome continuamente qué tan bueno es el guión de las mismas, siendo con diferencia el que es su mayor lastre, pero al mismo tiempo tienen algunos detalles que no puedo terminar amando de estas películas. Cosas como que, por ejemplo, Michael Bay es de los pocos directores actuales que todavía prefiere utilizar efectos prácticos siempre que le sea posible, en comparación con los de ahora que prácticamente todo se rueda en una pantalla verde. No por nada Michael Bay llevó todo el equipo de producción a Egipto. Algo que claramente es impráctico y bastante costoso, pero que quedó muy mamalón. De lo que estoy convencido es que estas películas definitivamente se hubiesen beneficiado bastante si Michael Bay hubiese tenido un codirector. Es decir, si Michael Bay se hubiese encargado por lo menos de dirigir lo que viene a ser las escenas de acción, aunque definitivamente con algunos cambios, y si hubiese tenido un codirector que se encargase de lo que viene a ser la parte narrativa, que se hubiese encargado de los diálogos, que se hubiese encargado de la dirección de actores, creo que con esas cosas las películas hubiesen mejorado bastante, porque Michael Bay no lo veo realmente como un director que se encargue de todo, sino más bien como un codirector. Siempre he pensado que Michael Bay es alguien que debería tener a alguien más a su lado para que le esté echando una mano. Por lo que no lo considero el asno que mucha gente ve en él. No lo considero un hijo de la grandísima puta que no debería volver a tocar una cámara en su vida. Esta vez no hay una valoración final por el hecho de que esto fue más un paseo otra vez por la saga original de Michael Bay, más que una crítica formal como tal a cada película individual, por el hecho de que creo que si reseñase cada película de manera individual y especialmente si buscase qué cosas hubiese cambiado, pues bueno, creo que no terminaría nunca. Yo lo único que espero de Rise of the Beast es que no cometa los mismos fallos de Bay, es decir, por lo visto va a lograr resolver algunos de los problemas, como por ejemplo el tema de la dirección de escenas de acción, así como que también va a resolver el tema de darle demasiada importancia a los personajes humanos, reduciendo considerablemente el elenco humano, cosa que de hecho ya hizo la película de Bumblebee. Con lo que lo único que puedo esperar es que no la cague del mismo modo, con que tenga una calidad medianamente decente, con que tenga una calidad comparable con la primera película, con eso me doy por satisfecho. En fin, sin nada más que decir, yo soy un Nico Lunatic y me voy a ver cómo me profanaron otra vez y a la mierda. Me pusieron buenas tetas.